El general retirado Eduardo Martínez Solano tenía 65 años, 35 años de carrera militar impecable y un plan meticulosamente desarrollado para derrocar a Gustavo Petro el 15 de febrero de 2025. Durante 8 meses había reclutado secretamente a 1.200 militares activos y retirados, había identificado objetivos estratégicos para tomar, había establecido comunicaciones encriptadas con sectores económicos poderosos y había convencido a medios de comunicación influyentes de que la patria estaba en peligro. Todo estaba listo, las órdenes estaban impresas, los equipos estaban organizados. Faltaban exactamente 3 meses para ejecutar lo que él consideraba la operación de salvamento nacional más importante de la historia de Colombia. Pero el 12 de noviembre de 2024, el general hizo algo que cambiaría todo. Pidió una reunión privada con el presidente para mirarlo a los ojos antes de actuar. Lo que pasó en esas 4 horas no solo salvó la democracia colombiana, sino que transformó a un conspirador en su más inesperado defensor. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para seguir compartiendo historias que nos recuerdan que la democracia es fuerte cuando los líderes eligen el diálogo sobre la fuerza, incluso frente a sus opositores más decididos. La radicalización del general Eduardo Martínez Solano había comenzado el mismo día que Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales. Para Martínez, un veterano de décadas de guerra contrainsurgente, la victoria de un exguerrillero no era solo un cambio político, era una traición histórica a todo lo que él había defendido durante su carrera militar. Entregamos el país a quien combatimos durante 40 años, había comentado esa noche electoral con otros generales retirados en el club militar. Esto es más que una derrota política, es una humillación nacional. Durante los primeros meses del gobierno de Petro, Martínez había observado con creciente alarma cada decisión presidencial. Las negociaciones de paz con grupos armados, las reformas agrarias, los diálogos con Venezuela, las críticas a Estados Unidos, todo le confirmaba que Colombia estaba siendo conducida hacia el comunismo castrochavista. Este país se está volviendo Venezuela, le decía a su esposa la señora Mercedes, y nosotros vamos a terminar como los militares venezolanos, humillados y subordinados a guerrilleros. En marzo de 2024, el general tomó la decisión más radical de su vida. Durante una reunión informal en su finca en Los Llanos, con 15 generales retirados y 8 coroneles en servicio activo, Martínez planteó la pregunta que todos estaban pensando pero nadie se atrevía a formular. ¿Vamos a permitir que este país se convierta en una dictadura comunista o vamos a cumplir nuestro juramento constitucional de defender la democracia? El coronel activo Andrés Villamizar fue el primero en responder. General, estamos pensando lo mismo, pero necesitamos liderazgo, necesitamos un plan. El plan ya está en mi cabeza, respondió Martínez, solo necesito saber quiénes están conmigo. De los 23 oficiales presentes, 21 levantaron la mano. Así comenzó la Operación Libertad, el golpe de Estado más elaboradamente planificado en la historia moderna de Colombia. Martínez había aprendido de los errores de golpes fallidos en otros países. Su plan no era un asalto improvisado al poder, sino una operación de precisión quirúrgica diseñada para parecer una intervención constitucional para salvar la democracia. La estructura era simple pero efectiva. 3 células operativas coordinadas. Célula militar, 1.200 oficiales activos y retirados divididos en equipos especializados. Unos tomarían bases estratégicas, otros controlarían aeropuertos y puertos, un tercer grupo se encargaría de la seguridad presidencial y arrestos específicos. Célula civil, empresarios, políticos de oposición y líderes de opinión que legitimarían el golpe como necesario para evitar la dictadura. Ya tenían comprometidos a 3 expresidentes, 15 senadores y 25 empresarios del sector financiero. Célula mediática, control inmediato de medios de comunicación para narrar los eventos como intervención democrática en lugar de golpe militar. Tenían acuerdos con 4 canales de televisión principales y 12 emisoras de radio. El plan era tan detallado que incluía el discurso inaugural de la Junta Militar.
Compatriotas, comenzaba el borrador que Martínez había redactado personalmente. Las Fuerzas Armadas han asumido el control temporal del gobierno para salvar a Colombia de la dictadura comunista que amenaza nuestras instituciones democráticas. El golpe estaba programado para durar exactamente 18 meses, tiempo suficiente para purgar elementos subversivos del gobierno, convocar nuevas elecciones verdaderamente democráticas y devolver Colombia a los valores occidentales cristianos. La fecha elegida, 15 de febrero de 2025, no era casual. Era el aniversario del asesinato de Rafael Uribe Uribe, símbolo para los militares de cómo la izquierda siempre ha traicionado a Colombia. Para noviembre de 2024, todo estaba listo. Los 1.200 militares habían sido reclutados y organizados en células de 50 personas que no se conocían entre sí. Las armas estaban distribuidas, los puntos de encuentro estaban confirmados, los códigos de comunicación estaban establecidos, el apoyo civil estaba garantizado. Martínez había invertido sus ahorros de toda la vida, 800 millones de pesos, en la operación. Otros generales habían aportado cantidades similares. Empresarios simpatizantes habían financiado equipos de comunicación y logística. En 3 meses, Colombia será libre del comunismo, le había dicho Martínez a su esposa la noche del 10 de noviembre. La historia nos va a juzgar como los salvadores de la democracia. Pero esa misma noche, algo comenzó a inquietar profundamente al general. La duda llegó de la forma más inesperada. Su nieta, Valentina, de 16 años, estudiante de último año de bachillerato, había llegado a visitarlo ese fin de semana. Durante la cena familiar, la conversación derivó hacia política, algo que Martínez normalmente evitaba con los jóvenes. «Abuelo», le preguntó Valentina, «¿por qué odias tanto al presidente Petro?» «No lo odio, mi niña, pero él está destruyendo el país». «¿Cómo lo está destruyendo?» Martínez comenzó a enumerar sus argumentos habituales: las negociaciones con grupos armados, las reformas socialistas, la política exterior antiestadounidense. Pero mientras hablaba, notó algo en los ojos de su nieta. No convencimiento, sino confusión genuina. «Abuelo, mis compañeros de clase dicen que por primera vez hay programas para que niños pobres puedan estudiar. ¿Eso es malo?» «Es que es más complicado, Valentina. Y mi profesora dice que ahora hay médicos gratis en barrios donde nunca había habido. ¿Por qué eso está mal?» Martínez se quedó sin respuestas simples. Por primera vez en meses, comenzó a preguntarse si realmente entendía lo que estaba pasando en el país más allá de su círculo militar. Esa noche, Martínez tomó una decisión impulsiva que cambiaría todo. «Voy a confrontar a Petro», le dijo a su esposa. «Voy a mirarlo a los ojos y decirle exactamente lo que pienso de él. Quiero ver quién es realmente antes de actuar». Al día siguiente, llamó directamente a la Casa de Nariño. «Habla el general Eduardo Martínez Solano. Quiero una reunión privada con el presidente. Es un asunto de seguridad nacional». El 12 de noviembre de 2024, a las 3 p.m., Martínez entró a la Casa de Nariño. Había ido vestido de civil, pero con la postura militar de toda la vida. En su portafolios llevaba documentos que probaban la deriva comunista del gobierno, y esperaba salir de allí confirmado en su propósito de derrocar a Petro en 3 meses. Petro lo recibió en su despacho privado, sin protocolo especial, sin asesores presentes, solo 2 hombres frente a frente. «General Martínez», comenzó Petro, «¿en qué puedo ayudarlo?» «Presidente», respondió Martínez con frialdad militar, «vine a decirle que está destruyendo Colombia y a preguntarle por qué». Lo que siguió fue una conversación que ninguno de los dos esperaba. En lugar de ofenderse o mostrar autoridad presidencial, Petro respondió con una pregunta simple: «General, cuénteme específicamente qué es lo que más le preocupa». Durante la siguiente hora, Martínez desplegó todos sus argumentos. Habló de la infiltración comunista en el gobierno, de las alianzas con dictaduras como Venezuela, de las reformas que destruirían la propiedad privada, de las negociaciones con terroristas. Petro escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando Martínez terminó, el presidente no contraatacó ni se defendió. En cambio, hizo algo completamente inesperado.
General, dijo Petro, todas sus preocupaciones son legítimas. Un militar con su experiencia tiene derecho a cuestionar las decisiones del gobierno. ¿Me permite explicarle el razonamiento detrás de cada una de esas políticas? Durante las siguientes 3 horas, Petro hizo algo que cambió la perspectiva de Martínez para siempre. No habló como político defendiendo su imagen, habló como estadista explicando decisiones complejas a otro servidor público que amaba el país. Sobre las negociaciones de paz, general, usted combatió 30 años contra grupos armados. ¿Prefiere que sus hijos combatan otros 30 años o que intentemos terminar esto de una vez? Sobre las reformas sociales, general, he visto estadísticas que usted como militar conoce. El 80% del reclutamiento guerrillero viene de la pobreza extrema. ¿No es más efectivo combatir las causas del conflicto que solo los síntomas? Sobre Venezuela, general, tenemos 2,8 millones de venezolanos en Colombia. ¿Los echamos a todos o buscamos estabilizar su país para que puedan regresar dignamente? Pero el momento que más impactó a Martínez fue cuando Petro le mostró algo personal. General, puedo contarle algo que nunca he dicho públicamente. Petro sacó de su escritorio una fotografía de él mismo a los 23 años, en uniforme militar. Yo también fui militar, general. Servicio militar obligatorio en 1983. Mi comandante era un general como usted, veterano, patriota, preocupado por el país. Martínez miró la foto sorprendido. Nunca había visto esa imagen. Ese general me enseñó algo que nunca olvidé, que amar la patria significa estar dispuesto a cambiar para servirla mejor. Mi transición de las armas a la política no fue traición, fue evolución. Petro miró directamente a los ojos de Martínez. General, usted y yo hemos servido a Colombia de formas diferentes, pero con el mismo amor. La única diferencia es que yo creo que Colombia necesita cambiar, y tal vez usted cree que necesita protegerse del cambio. Fue en ese momento cuando Martínez sintió que algo se quebraba dentro de él. No era rabia ni convencimiento político, era algo más profundo. El reconocimiento de que el hombre frente a él también amaba a Colombia, también se preocupaba por su futuro, también hacía sacrificios por servir al país. Presidente, dijo Martínez con voz menos firme, ¿cómo sé que sus intenciones son realmente las que dice? General, porque estoy aquí, solo, escuchándolo a usted en lugar de arrestarlo. Martínez frunció el ceño. ¿Arrestarme? ¿Por qué? Petro sacó una carpeta de su escritorio. Contenía fotos, interceptaciones telefónicas, reportes de inteligencia. La Operación Libertad estaba completamente documentada. General, sabemos de su plan desde marzo. Conocemos a los 1.200 militares involucrados. Sabemos la fecha, 15 de febrero. Sabemos los puntos de encuentro, los códigos, el financiamiento. El mundo de Martínez se desplomó. ¿Por qué no me arrestó? Porque arrestarlo sería fácil. Convencerlo de que está equivocado sería más útil para Colombia. Petro se inclinó hacia adelante. General, usted puede derrocarme. Tiene el plan, tiene la gente, probablemente tendría éxito. Pero después, ¿qué? ¿Cómo explica a su nieta Valentina que destruyó la democracia para salvar la democracia? La mención de su nieta golpeó a Martínez como un puñetazo. ¿Cómo sabe de Valentina? Porque hago mi trabajo, general, pero también porque me preocupo por las familias de todos los colombianos, incluyendo la suya. En ese momento, Martínez entendió algo que cambió su perspectiva para siempre. Este presidente no era el demonio comunista que sus círculos militares describían. Era un hombre complejo, con decisiones difíciles, tratando de gobernar un país complicado. Tal vez estaba equivocado en muchas cosas, pero no era malicioso. Presidente, dijo Martínez después de un largo silencio, ¿qué quiere de mí? Quiero que use su liderazgo para construir Colombia en lugar de dividirla. Quiero que me ayude a hacer las cosas bien en lugar de planear mi caída. Petro se puso de pie. General, necesito asesores militares que me digan la verdad, no que me adoren. Necesito voces críticas que me ayuden a tomar mejores decisiones. ¿Estaría dispuesto a ser esa voz? Martínez salió de la casa de Nariño como un hombre diferente.
no convencido de todas las políticas de Petro, pero sí convencido de que el presidente era un patriota genuino que merecía una oportunidad de gobernar sin amenazas golpistas. Esa noche, llamó a todos los líderes de la Operación Libertad y convocó una reunión de emergencia para el día siguiente. Compañeros, les dijo a los 21 generales y coroneles en su finca, la operación se cancela. La reacción fue de shock e indignación. ¿Cómo que se cancela?, gritó el coronel Villamizar. «¡Todo está listo!». «Porque estamos equivocados», respondió Martínez con autoridad de comandante. «Petro no es el enemigo de Colombia. Puede estar equivocado en muchas cosas, pero no es traidor». La reunión se convirtió en confrontación directa. «¡Nos está traicionando!», le gritó el general retirado Mauricio Sánchez. «8 meses de trabajo para nada». «No los estoy traicionando», respondió Martínez con voz firme. «Los estoy salvando de convertirse en traidores a la democracia». Explicó su conversación con Petro, el nivel de inteligencia que el gobierno tenía sobre la conspiración y la oportunidad que el presidente había ofrecido de participar constructivamente en lugar de destructivamente. «General», dijo el coronel Villamizar, «¿está dispuesto a traicionar todo lo que hemos planeado por una conversación de 4 horas?» «Estoy dispuesto a cambiar de opinión cuando tengo nueva información. Eso se llama inteligencia, no traición». De los 21 conspiradores, 15 decidieron seguir el liderazgo de Martínez y cancelar la operación. Los 6 restantes se fueron furiosos, amenazando con continuar solos. Pero sin Martínez y sin la mayoría de los militares, su capacidad operativa era insignificante. Operación Libertad murió esa noche, no por intervención gubernamental, sino por decisión de sus propios líderes. 3 días después, Martínez hizo algo que sorprendió a todo el país. Solicitó una reunión pública con Petro y, frente a las cámaras, hizo una declaración que se volvió histórica. «Compatriotas, durante meses creí que nuestro presidente representaba una amenaza para Colombia. Estaba equivocado». Explicó su proceso de cambio de perspectiva sin revelar detalles de la conspiración cancelada. Un verdadero patriota no es quien nunca cambia de opinión, sino quien está dispuesto a cambiar cuando encuentra nueva información. Yo ofrezco mi experiencia militar para construir un país mejor, no para destruir la democracia. El impacto fue inmediato y transformador. La declaración de Martínez neutralizó a otros sectores militares que contemplaban acciones similares. Si el general más radical había cambiado de posición después de hablar con Petro, tal vez valía la pena darle una oportunidad al presidente. Medios de comunicación que habían apoyado la conspiración comenzaron a reconsiderar sus posiciones. Empresarios que habían financiado la oposición extrema empezaron a buscar diálogo constructivo. 6 meses después, en el Día de las Fuerzas Armadas, ocurrió algo sin precedentes. El general Eduardo Martínez Solano, ahora asesor especial de la presidencia en temas de seguridad nacional, presentó al país la nueva Doctrina de Seguridad Democrática. Las Fuerzas Armadas colombianas, declaró desde el podium principal, juran proteger la Constitución, no a gobiernos específicos. Nuestro enemigo no es la diferencia política, sino quienes amenacen la democracia desde cualquier extremo. Petro, quien estaba en la tarima presidencial, observaba con satisfacción. No solo había evitado un golpe de Estado, había convertido a su principal opositor militar en un aliado de la democracia. Un año después, Martínez reflexionaba sobre su transformación en una entrevista televisiva. ¿Se arrepiente de haber planificado el golpe?, le preguntó el periodista. «Me arrepiento de haber llegado tan lejos sin intentar el diálogo primero», respondió con honestidad. «Pero no me arrepiento de haber defendido mis convicciones. Me arrepiento de haber sido tan cerrado de mente que casi cometo el error más grande de mi vida». ¿Qué aprendió de todo esto? Que la democracia es más fuerte cuando incluye voces críticas que cuando las silencia, que un presidente que escucha a sus opositores es más valioso que uno que solo escucha a sus seguidores. En las academias militares de Colombia, la historia se enseña ahora como caso de estudio, no como ejemplo de conspiración fallida, sino como modelo de cómo el diálogo puede resolver crisis institucionales que parecían irreconciliables.
El general Martínez, explican los instructores a los cadetes, demostró que el verdadero valor militar no está en la fuerza, sino en la sabiduría para reconocer cuándo la fuerza no es la solución. En su oficina actual en el Ministerio de Defensa, Martínez conserva dos objetos simbólicos. El primero es el plan original de la Operación Libertad, 847 páginas de conspiración meticulosamente planificada que casi destruye la democracia colombiana. El segundo es la foto de su primera reunión oficial con Petro como asesor de seguridad nacional, dos hombres que habían sido adversarios potenciales trabajando juntos por Colombia. Es el antes y después de un militar que aprendió que servir a la patria a veces significa cambiar de opinión y de un presidente que entendió que escuchar a los opositores puede ser más poderoso que arrestarlos. 2 años después del golpe que nunca fue, Colombia celebró las elecciones más pacíficas de su historia. No porque no hubiera diferencias políticas, sino porque esas diferencias se expresaban dentro del marco democrático que Martínez había ayudado a proteger en lugar de destruir. La democracia, escribió Martínez en sus memorias, no se fortalece eliminando opositores, sino convirtiendo adversarios en competidores leales. El presidente Petro me enseñó eso cuando tuvo la oportunidad de destruirme y eligió convertirme en aliado de la Constitución. En la entrada de la Escuela Superior de Guerra hay una placa especial. Dice, en honor al diálogo que salvó la democracia. Aquí recordamos que la verdadera fortaleza militar está en defender las instituciones, no en reemplazarlas. Debajo, con letra de compromiso institucional, aquí aprendimos que los verdaderos patriotas dialogan antes de actuar, escuchan antes de juzgar y construyen antes de destruir. Porque al final, las grandes crisis democráticas no se resuelven con fuerza superior o arrestos masivos, se resuelven con líderes valientes que eligen la conversación sobre la confrontación, que prefieren convencer antes que vencer, que entienden que la democracia es más fuerte cuando incluye incluso a quienes la cuestionan. La historia del general que iba a dar golpe pero cambió de opinión demostró que a veces la mejor defensa de la democracia no es derrotar a sus enemigos, sino convertirlos en sus guardianes más inesperados. ¿Has visto situaciones donde el diálogo resolvió conflictos que parecían irreconciliables? ¿Crees que los líderes deben hablar con sus opositores más radicales? Comparte en los comentarios. A veces, las lecciones más importantes sobre democracia se aprenden no en las aulas, sino en las conversaciones valientes que previenen crisis institucionales.